Y bueno, pues entonces vamos a comenzar con el numeral 7.5. Dijimos que ya nada más vamos a ir revisando los detalles para poder continuar con este numeral, ¿de acuerdo? Entonces dijimos que el sistema de gestión de la calidad debe incluir toda la información documentada requerida por este estándar y la información documentada que la organización determina como necesaria. Dijimos que esta información es la que viene normalmente o la que nos requiere normalmente las normas, los reglamentos, las leyes, etcétera, los documentos externos aplicables a la organización, ¿de acuerdo? Es decir, los requisitos legales y reglamentarios. Y entonces, por ende, cada organización va a determinar la cantidad de documentos que vamos a generar. Por eso dice la extensión de la información documentada para un sistema de gestión puede variar de una organización a otra. Si ambos nos dedicáramos a lo mismo, el mismo giro, y alguien puede decir, oye, es que ¿por qué tienes tantos documentos y yo nada más tengo, por ejemplo, 20 y tú tienes 40? De algo malo, no habla de algo bueno, simplemente es acorde a lo que la empresa realmente está necesitando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí alguien puede decir, es que para mí es más fácil escribir 3 procedimientos más sencillos que uno solo más complejo, pues está bien. Todo depende también de la competencia de las personas que integran la organización. Y entonces, esta información documentada va a depender del tamaño de la organización, porque aunque no, nos aplican los mismos requisitos, porque a lo mejor tenemos el mismo tipo de actividades, puede ser que, en mi caso, puede ser que haya a lo mejor 30 personas y en el caso de alguien más puede haber 5 personas y por supuesto a lo mejor la documentación puede ser diversa porque somos menos personas, ¿no? Entonces, que aquí normalmente debería depender más de la complejidad de los procesos para poder determinar esa cantidad de documentos, ¿de acuerdo? Y también debe depender de qué tipo de producto o servicio es el que estoy otorgando a mis clientes. De acuerdo con la ISO 10013, que es una guía, una norma, un estándar que establece las directrices de la documentación. Bueno, los documentos que deberían de integrar a un sistema de gestión es la política de calidad, los objetivos de la calidad, y la política normalmente debe de ser una declaración en donde se establezca la intención que tiene la organización con respecto a la calidad de sus productos o de sus servicios, ¿de acuerdo? Normalmente esta política de calidad puede estar incluida en el manual. Sin embargo, la ISO 10013 la marca como un documento independiente. Si deciden ponerlo en su manual, pues bueno, no hay mayor problema, siempre y cuando pues esté firmada por dirección, puede ser en cualquier documento. Entonces, como el manual también lo firma dirección, pues entonces ahí ya, con eso se demuestra su liderazgo y compromiso. Vamos recordando que una de las responsabilidades de la alta dirección es demostrar su liderazgo y compromiso con respecto a la gestión de la calidad. Y una de las responsabilidades es asegurarse que se establezca tanto la política de calidad como sus objetivos, ¿de acuerdo? Ahora bien, en el manual de calidad también vamos a documentar todas las demás políticas. ¿Qué es una política? Son las intenciones o declaraciones tal como las expresa la alta dirección. En este caso, para poder decir que estoy estableciendo todas las políticas en mi manual de calidad, tendría que decir el qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer con respecto, por ejemplo, qué voy a hacer con respecto a la política de calidad? ¿Qué voy a hacer respecto con la competencia de mi personal? ¿Qué voy a hacer respecto con el mantenimiento de la infraestructura? Tal como lo hemos, casi tendría que ser como las respuestas a cada requisito del estándar conforme los hemos ido revisando, ¿no? Mientras que en los procedimientos tengo que describir
Eso que dije que qué voy a hacer en el manual, debo de ampliar la redacción en mis procedimientos, describiendo el quién lo hace, qué hace, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué. Y eso es un decir, porque ¿se acuerdan que ayer revisamos el requisito de comunicación? Que decíamos que cada vez que redactemos un documento, tendríamos que asegurarnos de contestar estos incisos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y hacia quién va dirigido, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto pues lo vamos a ir uniendo con todo lo que ya hemos visto y mis procedimientos son los que cumplen esa función. Y entonces los procedimientos me van a dar información detallada de cómo se realizan las actividades en la organización. Bueno, ahí le puse laboratorio, pero es en la organización. ¿De acuerdo? Y entonces, en mi manual puedo hacer la referencia. Cada vez que digo que voy a hacer algo, ¿qué voy a hacer? A capacitar a mi personal y entonces en mi procedimiento voy a detallar cómo voy a hacer esa capacitación del personal y por lo tanto, donde hago esa declaración de que voy a capacitar a mi personal de acuerdo con lo descrito en el procedimiento número tal. ¿Vamos bien? Me voy explicando esa parte de la correlación que tienen los documentos dentro del sistema de gestión de la calidad. Sí. Sí. Ok, muchas gracias. Y entonces, como ya dije qué voy a hacer y luego también describí cómo voy a hacer eso, bueno, pues viene el siguiente nivel de documentos del sistema de gestión, que son los registros y que son propiamente los datos, la información que sirve de evidencia para demostrar que esto que dice el procedimiento se ejecutó tal como lo dice, ¿no? Por definición dice que son datos, evidencia, información o resultados que provienen de una actividad realizada. Y como mi procedimiento describe las actividades de manera detallada, pues entonces el registro no es otra cosa más que un formato que se llenó o donde se registraron los datos como evidencia de la realización de las actividades que se describen en los procedimientos. Y también dentro de esta norma o de este estándar habla sobre los documentos externos, que son los que sirven de base para la realización del sistema de gestión de calidad, o bien sirven de base para la implementación y mantenimiento, por ejemplo, reglamentos, normas, leyes o cualquier otro documento normativo aplicable, por ejemplo, los manuales del fabricante, ¿no? En ese manual me dicen cómo manejar mi equipo, pues es un documento que yo no elaboré, sin embargo, sí es un documento que me sirve para consultar alguna duda en caso de alguna necesidad de mis equipos o bien hasta con fines de capacitación. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces esa es la información que mínimo debería de haber en mi sistema de gestión de calidad. Más adelante, si por ejemplo ustedes determinan que todavía el procedimiento describe ciertas actividades detalladas, pero necesito un nivel todavía más profundo de detalle para la ejecución de una actividad establecida, entonces ya podemos meter lo que son las instrucciones de trabajo, donde es la instrucción detallada de una sola actividad y puede llevar ayudas visuales, gráficos, etcétera. El chiste es que las instrucciones de trabajo me ayuden a realizar una actividad individual, ¿no? O una actividad específica que requiera mi sistema de gestión de calidad. Y entonces, si yo tuviera la necesidad de meter un instructivo o un documento tipo instructivo en mi sistema de gestión, si hablamos de una jerarquía documental, tendría que entrar por aquí, ¿de acuerdo? Por aquí entrarían los instructivos, porque están en medio de los procedimientos y de los registros. ¿Hasta aquí voy bien? Sí. Sí. Luego en los materiales que les llegó, también tenemos la parte del requisito de creación y actualización, ¿no? En este caso, pues ya vimos que lo importante de controlar cuando estamos elaborando los documentos, acuérdense que cuando estamos elaborando los documentos estamos en la etapa del planear, ¿sí se acuerdan? Ok, estamos elaborando los documentos y hay que asignarles una identificación.
perdón, y una descripción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, puede tener un título, pero también puede tener un código, ¿de acuerdo? O también aquí le llaman número de referencia. Entonces, pues ahí nada más deberíamos de tener un procedimiento para la elaboración de documentos o para la creación de documentos en donde digamos cómo voy a hacer esa identificación. Si le voy a poner códigos, bueno, pues qué tipo de códigos voy a poner. ¿De acuerdo? La siguiente parte me dice, hay que definir el formato. Por ejemplo, cuál va a ser su idioma, si a lo mejor se tiene que manejar alguna versión de algún software, etcétera. Bueno, pues entonces en ese procedimiento de creación de documentos, ahí también se llegan a todos esos acuerdos de qué formato es el que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Igual, la revisión y la aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. En este caso ya nos está hablando de que hay que revisar, cuando estamos creando un documento, hay que revisarlo para ver si lo que está diciéndose en ese procedimiento o en ese documento es conveniente para la organización y además es adecuado a la situación actual, ¿no? Por eso dice respecto a la conveniencia y adecuación. Se adecúa a la situación actual porque a veces pues pasa de que alguien dice, no, pues te doy un procedimiento, yo me certifiqué con ese, te lo paso y ya pretenden certificarse con los mismos documentos que alguien más se certificó. Pues a lo mejor podrá ser, pero no son adecuados para la organización. Entonces, como hablábamos al principio en otras sesiones, el sistema de gestión de calidad debería de ser creado de una manera específica para cada organización, ¿de acuerdo? Y después viene el numeral de control de la información. En este caso nos dice que la información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por este estándar, o sea que ya me está hablando de todos los documentos que tengan que elaborarse en el sistema de gestión, ¿de acuerdo? Dice que la información documentada se debe controlar para asegurar que, y entonces aquí ya entra un procedimiento para el control de los documentos. ¿Qué debe de tener ese procedimiento para el control de los documentos? Ah, bueno, ¿cómo voy a hacer que la información documentada esté disponible para todo el personal? Porque dice, esté disponible para su uso. ¿Dónde y cuándo se necesite? Si yo estoy en una planta de producción, pero los procedimientos están guardados en la oficina del de gestión de calidad, no se cumple ese propósito de que esté disponible en donde se necesita. Tendría que estar una copia disponible en el área de producción, ¿de acuerdo? Y también dice que la información tiene que ser idónea para su uso. Si resulta que yo digo en mi procedimiento de control de documentos, que la información se va a distribuir a través de un medio electrónico, por ejemplo, en el intranet o un sistema informático donde hago disponibles los documentos, pero resulta que los del área de producción no tienen una computadora, entonces no es idóneo ese medio de distribución. Tendría que poner una cuestión, no sé, híbrida sí, híbrida, donde diga, bueno, para los que tienen computadora está disponible en el intranet, pero para los que no tienen acceso a una computadora, pues voy a poner una versión impresa disponible para que puedan hacer uso de ella cuando se necesite. ¿Hasta aquí voy bien? Sí. Sí. Independientemente si decidimos poner unos medios de distribución híbridos, ya sea en papel o en electrónico, ambos modos de distribución de documentos deben de garantizar que la información esté protegida, ¿de acuerdo? ¿En cuanto a qué? En cuanto a la pérdida de la confidencialidad, que no puedan andar divulgando la información, que no se le dé un uso inadecuado, que alguien más lo ande sustrayendo para otros fines, y también, pues, que no pierda su integridad, es decir, que no le sustraigan hojas o partes del documento, ¿de acuerdo? Entonces, depende de la organización que decida establecer. Hay quienes dicen, bueno, pues entonces como todo lo tengo en el sistema informático, pues eso ayuda mucho porque
todos entran con contraseña. Y como le puedo poner atributos a cada usuario, pues bueno, a lo mejor le digo, estos usuarios no van a tener acceso a esta información, estos sí, etcétera. Y además los sistemas informáticos me pueden decir, por ejemplo, quién tuvo acceso o quién revisó ese documento y en qué fecha, ¿no? Esas son las características de un sistema informático que a través de una auditoría de datos me pueden decir quiénes estuvieron accesando a mi información, ¿no? Por eso es que si yo no tengo un sistema informático formal, entonces no puedo tener un Word abierto porque entonces ya va en contra de esta regla de que esté protegida contra el uso inadecuado, la pérdida de la confidencialidad y la pérdida de la integridad, porque alguien le puede borrar un cacho de texto o alguien le puede hacer modificaciones y pues ya se perdió esa integridad, ¿no? Lo mismo pasa aunque me digan, es que lo tengo en PDF, sí, pero ese PDF lo pueden descargar, lo pueden imprimir, lo pueden mandar por correo, entonces ya no se cumple alguna de estas características, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez, ¿cómo tomo la decisión de hacerlo? ¿Cuáles son mis riesgos? Enfoque a riesgos, acuérdense. Y con base en los riesgos que se me represente esa manera de difundir, pues son los controles que debo de colocar. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Perfecto. Bien. Dentro de mi procedimiento de control de documentos, entonces me dice que para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades. Y mi procedimiento de control de documentos, primero que nada me tiene que, ya dijimos, cómo lo va a distribuir. ¿Cómo voy a distribuir los documentos? ¿Si en papel o en electrónico? Ok, ¿quiénes van a tener acceso a ellos? En cuanto a la recuperación, es que si alguien borró algo, ¿cómo puedo hacer una recuperación de un respaldo? ¿O cómo puedo a lo mejor, bueno, no hay problema porque como está en papel, se mojó, se rompió, algo le pasó, bueno, no hay problema, lo reimprimo, lo sello y lo vuelvo a colocar, ¿no? O si se pierde en electrónico, bueno, pues entonces, ¿cómo lo puedo recuperar con un respaldo? ¿De acuerdo? Y también dice, y el uso, ¿quién lo va a utilizar? ¿De acuerdo? El siguiente apartado dice que dónde lo vamos a almacenar. Y también aquí me dice que cuánto tiempo. Cuando me dice la preservación, es cuánto tiempo lo voy a almacenar, ¿no? Incluido la preservación de la legibilidad. En alguna ocasión me pasó que estaba me llamaron para ayudar en un sistema de gestión, era un laboratorio de análisis ambiental. Y bueno, pues estábamos haciendo la implementación y algo que yo estaba revisando, les dije, oye, me gustaría ver tus reportes del año pasado. ¿Me puedes mostrar? No, es que no los tenemos aquí, tenemos un área de archivo muerto y entonces tendríamos que ir a sacarlo. Y yo, perfecto, vamos a sacarlo. Bueno, pues llegamos al área de archivo muerto que estaba en la azotea y no les quiero contar lo que encontré. Resulta que la humedad se filtraba en ese cuartito o en esa bodega y gran parte de los documentos que estaban de un lado, todos mojados. Entonces, pues ese respaldo, pues no servía. Y lo peor es que como les firmaba la autoridad, como ellos tienen que entregar reportes a una institución, pues eso se lo sellaba la autoridad y son sellos que ya no se recuperan. Entonces yo les decía, oye, es que esto no puede estar aquí. Y bueno, pues tuvieron que cambiar todo, pero hasta que yo pedí información fue que se percataron. Y ahí tenían de todos los años atrás, porque cuando están acreditados les piden que al menos guarden datos 5 años hacia atrás. Y pues entonces todo estaba dañado. Y no se dieron cuenta hasta que yo fui a pedir información. Y eso porque yo vi algo raro, dije, a ver, ¿esto por qué? Y ya saben, yo bien metiche y me fui a dar cuenta y, saquen todo porque esto no puede ser así, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ahí empezaron a digitalizar todo, pero pues bueno, mientras ya habíamos perdido cierta información. Entonces, eso es la preservación de la legibilidad, porque ahora los sellos ya estaban borrados o escurridos con el agua que estaba ahí.
¿no? Algunos textos también todos escurridos porque la pluma, pues resulta que escribieron con pluma de gel. Entonces, pues no. Parte de incluir la preservación de la legibilidad es también poner un control de que no se permite el uso de tinta indeleble porque se puede borrar. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo? Denme ejemplos de tinta indeleble. ¿Qué se les ocurre? Más bien de tinta que sí se puede borrar, ¿qué se les ocurre? Lápiz. El lápiz, ¿no? Plumas de gel. O en mis tiempos, digo, hay muchos jovencitos aquí, pero en mis tiempos había una pluma que escribía como pluma normal, pero traía una gomita y si querías lo podías borrar. No sé si alguna vez les tocó ese tipo de plumas que se borraban. Era Como tinta, de mágicas, pluma, ¿no? pero estaba como lápiz, ¿no? Entonces, pues igual. Entonces, ese tipo de plumas no se pueden utilizar, no se pueden utilizar plumas de gel porque tantito todavía ni siquiera se moja, pero hay alta humedad, pues la tinta de gel se corre. Ajá. El lápiz, también otra sería el uso de corrector. No se puede utilizar corrector, ¿por qué? Porque hay una regla dentro de las buenas prácticas de documentación, que ahorita vamos a ver un poquito, que no se puede utilizar, o más bien se debe permitir la legibilidad del dato anterior, del dato corregido. ¿De acuerdo? Sí, ¿alguien levantó su mano? Sí, yo, Silvia, una pregunta. En la parte de Sí. almacenamiento, ¿cómo determina una organización por cuánto tiempo almacena su documentación? O sea, ¿esto puede ser de por vida o puede ser alrededor de unos 5, 6, 7 años? ¿Cómo determina eso una organización? Eh, una manera de determinarlo es cuando hicimos lo que vimos al final de la sesión pasada, que era revisar mis requisitos legales y reglamentarios, ¿no? Por ejemplo, para la industria farmacéutica, en la norma 059 sí establece que los registros se deben de guardar por lo menos un año posterior a la fecha de caducidad de los medicamentos. Entonces, si mis medicamentos duran aproximadamente 4 o 5 años de caducidad, mi obligación es guardar por lo menos 6 años esa información. Pero eso viene de un requisito legal. En el caso de ustedes, tendrían que ver si alguno de los documentos legales establece algo, entonces basarse en ese documento. Ahora, si haciendo esa revisión, una norma te dice tienes que guardarlo 3 años, pero otra norma te dice tienes que guardarlo 5 años, pues te tienes que ir al más estricto, ¿no? Que sería en este caso 5 años. Ujú. Silvia, Ahora ¿puedo bien, intervenir? sí, claro. Para los que están en la UNAM, hay unos lineamientos. Aparte de considerar la ISO 10013, hay unos lineamientos de archivo. Esos lineamientos están disponibles en la parte de legislación universitaria. Hay que echarse un clavado porque la UNAM hay cosas que no podemos destruir. Por ejemplo, expedientes, si hablamos del departamento de la DGAE, puntualmente, la DGAE no puede destruir nada. Entonces, en esa parte de archivo también te dice cómo hay que guardar y las facultades o entidades, institutos, escuelas tienen designado personal para el resguardo, independientemente que sea de calidad. Entonces, yo lo que sugiero para las entidades de la UNAM es que se apeguen a este lineamiento y apliquen la 10.013 y las experiencias que ahorita la maestra Silvia nos está comentando. De esa manera no estaríamos infringiendo lo que dice nuestra propia ley. Ujú. Sí, así es. Y Ok, que de hecho muchas ni la gracias. 10.013 pone un requisito de almacenamiento. Ahí por eso, como bien lo dice la maestra Dulce, hay un requisito dentro de la UNAM, pero y entonces ese requisito entra dentro de sus requisitos legales y reglamentarios. Otra vez resalto la importancia entonces de revisar nuestros requisitos legales y reglamentarios por completo, porque ahí van a venir las cuestiones de cuánto se tienen que guardar y como lo dice la maestra Dulce, a lo mejor va a haber cosas que tienen que estar de por vida, va a haber cosas que pueden estar a lo mejor el periodo de administración ahora sí, de una administración que son como 6 años, o hay otras cosas que a lo mejor no me diga, ¿no? Perdón, Luis, ¿querías comentar algo más? No, yo ya no, nada más agradecí. Ah, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Dulce. Sí es importante que conozcamos sobre todo nuestros requisitos legales, porque de ahí ahora sí que nos aseguramos de no incumplir nada.
ni nada que se contradiga con otro, ¿de acuerdo? Porque yo podré decir, es que la ISO 9001 no dice tiempos, la ISO 10.013 tampoco dice tiempos, ¿qué tiempo? Por eso es que necesitamos recurrir a los requisitos legales. Si haciendo toda esa revisión en los requisitos legales no hay nada establecido, entonces ahí es donde entra el pensamiento basado en riesgos, ¿no? ¿Cuánto tiempo mi organización necesita guardar los documentos? Ah, bueno, ¿cuál es el riesgo de alguna queja? ¿Cuál es el riesgo de alguna garantía? ¿Cuál es el nivel de importancia o de impacto que tiene mi servicio o mi producto? Y con base en eso podemos decidir si basta con que se guarden a lo mejor 2 años o se requiere más tiempo. Pero eso sí no se puede decidir nada más arbitrariamente, se tiene que decidir con base en un análisis de todo nuestro contexto, ¿de acuerdo? Y como lo habíamos visto, siempre todo con el enfoque de procesos y con el pensamiento basado en riesgos. ¿Hasta aquí vamos bien? Y luego la otra parte es la conservación. Cuando ya se venció ese tiempo, a lo mejor dicen, bueno, pues yo voy a guardarlo, no sé, 2 años aquí en el área y 4 años más en archivo muerto. Bueno, pues que esa conservación en el archivo muerto también garantice todas estas características. Y también tengo que decir qué voy a hacer con esa información una vez que se vence ese tiempo. ¿De acuerdo? Hay quienes me llegan a preguntar, oye Silvia, ¿y una vez que se vence el tiempo, los puedo usar como hojas de reuso? Que dicen muchos papel reciclado, pero pues los que están en ambiental realmente para reciclar necesita pasar por un proceso. Entonces, como no hacemos ningún proceso adicional de transformación del papel, simplemente es usar la parte de atrás, pues entonces más bien es un reuso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿lo puedo usar como papel de reuso? Bueno, siempre y cuando lo pongas en tu sistema de gestión que está autorizado y bajo qué condiciones, pues sí, o sea, tú lo puedes usar, pero otra vez es el enfoque a riesgos. Si mi información es información sensible, lleva información clasificada como confidencial, por ejemplo, datos personales, etcétera, pues son hojas que no podrían usarse como reuso, porque pues quién sabe en manos de quién pueda quedar esa documentación. Entonces, otra vez para definir esta disposición, tendríamos que usar un análisis basado en el enfoque a riesgos para decidir si puedo darme ese lujo o no. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, Sí. gracias. Entonces, dice, la información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo proteger contra modificaciones no intencionadas mis documentos? ¿De acuerdo? Los documentos como manuales, procedimientos, instructivos de trabajo, una manera de que alguien pueda hacerle una modificación no intencionada es cuando alguien raya el documento para corregir un dato. Imagínense que alguien les cambia una información en un procedimiento, pero nada más está uno y resulta que lo tengo distribuido en 5 copias controladas. Ese cambio nada más está en uno. Es un cambio no autorizado. Y a eso que le llaman corrección en documentos como manuales, procedimientos, instrucciones, se llaman enmiendas. Si ustedes permiten las enmiendas, entonces tendrían que poner bajo qué condiciones voy a autorizar una enmienda. En mi caso, yo me curo en salud y cada vez que diseño un sistema de gestión, yo siempre digo, no se permiten las enmiendas. Oye, pero ¿qué voy a hacer si encuentro un error en el procedimiento? Ah, bueno, vienes, me dices, lo analizamos si procede como un cambio. Si sí procede, entonces sometemos al documento a todo el proceso de actualización y otra vez se vuelve a difundir, pero tengo que asegurarme que en todos los sitios donde está distribuido este documento se enteren de ese cambio. Tú nada más no lo puedes hacer porque sí.
Entonces, yo no me compro problemas gratis y digo, no se permiten las enmiendas. Encontraste un error, nos avisas a ciertos puestos y ellos tendrán la responsabilidad de hacer las correcciones pertinentes, ¿de acuerdo? Y eso, pues mi procedimiento dice que es a través de la revisión completa del documento y actualización total, pasando por todas las etapas de la actualización, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si tengo que hacer modificaciones no intencionadas, pero ahora en los registros? ¿No? Bueno, pues para empezar, en mis registros, cuando yo ya terminé de hacer mis registros y quedan espacios en blanco, mi obligación es cancelar los espacios vacíos, ¿de acuerdo? Si llega una no conformidad y encuentran espacios vacíos y sin cancelar, perdón, si llega una auditoría y encuentran espacios vacíos y sin cancelar, ¿puede ser motivo de una no conformidad? Sí, porque no se sabe si se les olvidó hacer ese registro o no tocaba esa actividad. Y a lo mejor alguien decir, no, es que no lo llené porque no tocaba. Bueno, pues si no tocaba, ¿por qué no lo cancelaste? Entonces, en el procedimiento, en este caso yo pondría en mi procedimiento de control de registros las reglas para decir cómo voy a considerar, cómo voy a asegurarme que se protege contra modificaciones no intencionadas. Entonces, en el procedimiento de control de registros voy a poner que todos los espacios que queden vacíos por una razón justificada deben de ser cancelados de esta manera. Y entonces pongo una opción que si el espacio es chiquito, pues puedes escribir una horizontal. Pero si el espacio es un poquito y lo permite, lo ideal es que siempre sea una línea cruzada de izquierda superior a derecha inferior. Hay quienes cancelan así y en mi procedimiento, si yo veo que alguien lo está haciendo, lo permito, pero mientras se van adiestrando de hacerlo así, cuando ya vea que ya nadie cancela así, entonces lo quito. Porque si no, como está escrito así y algún auditor quisquilloso me diga, oye, es que cancelaron así, yo encontré varias así, no conformidad porque no están siguiendo el procedimiento. Y no quiero no conformidades gratis. Entonces lo permito mientras termino de entrenar a la gente. Una vez que la gente ya se hizo consciente, pues quito esta disposición para que ya nada más se quede de esta manera o de esta. ¿Hasta aquí me explico? Sí. Perfecto. Y entonces, tengo que decir que si te equivocaste, hay que cancelar. La regla es que el dato erróneo se tiene que cancelar de una manera que permita ver la información original, abajo, a un lado, arriba, donde el espacio lo permita, se tiene que poner la información correcta, pero además necesito autenticar que una persona autorizada hizo ese cambio, ¿no? Para la industria farmacéutica, que es la que tiene como que el control más rígido en esta identificación, pide 3 elementos. Pide las iniciales de la persona, pide la fecha en la que se hizo esa corrección y además pide la rúbrica de esta persona. Entonces, son 3 elementos que me ayudan a autenticar que nadie vino y cambió información que no le correspondía. Podrían decir, oye, pero es que de todas maneras, aunque pongas las iniciales, alguien te puede falsificar. Pues igual falsificarán mi letra, pero el garabato ya no. O igual falsificarán el garabato, pero la letra ya no. Y de alguna manera, si yo soy la afectada de que, oye, yo no hice esta cancelación, mira, esta no es mi letra, puedo defender mi actividad. Entonces, esta autenticación es para incluso protegerme a mí mismo de cuestiones que yo no estoy avalando. ¿Hasta aquí muy bien? Y bueno, como decíamos, parte de asegurar la legibilidad tanto de los documentos como de los registros es no permitir el uso de corrector. Si me equivoco, la manera correcta es esto, la rúbrica, la cancelación donde se vea el dato anterior y no encimar las letras o los números y tampoco tachar por completo el texto anterior. ¿De acuerdo? Estas son prácticas que no podemos permitir en nuestros sistemas de gestión de la calidad y como tal entonces son reglas que podremos poner en este caso, por ejemplo, en nuestro procedimiento de control de registros. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No.
No, todo claro. Perfecto. No, muchas gracias. Bien, gracias. La información documentada de origen externo, y aquí dice que la organización determina como necesaria. ¿Cómo es que voy a determinar cuál es la información de origen externo? ¿Quién me lo va a decir? Me lo va a decir, me lo van a decir mis procesos, ¿de acuerdo? Y también las necesidades de mis productos o servicios. Entonces, con base en esa naturaleza de la organización se va a determinar cuáles son los documentos importantes que son de origen externos. Y aquí dice para la planeación y operación del sistema. Esta información documentada de origen externo, por ejemplo, la norma 059, la ISO 9001, hay otros que usamos la 16025, por ejemplo, ahorita la maestra Dulce nos decía la norma o los estatutos para la conservación de la información documentada, que ¿qué es, maestra? ¿Es un reglamento o son estatutos? No me acuerdo qué son. Una norma, me parece, No, para el son archivo, ¿no? lineamientos. Ah, son lineamientos. Ujú. Perfecto, bueno. Ese no nada más nos dice el tiempo, sino también nos dice que si es un registro de archivo histórico, que si es un archivo, bueno, tiene un montón de categorías ahí, bueno, como 4 o 5, y con base en eso nosotros tenemos que determinar qué tipo de registros estamos generando. Y con base en esa determinación, pues se irá a guardar el tiempo y dependerá también el responsable asignado para este resguardo. Entonces, esos lineamientos documentados es información de origen externo que yo debo de tener en mi lista maestra de documentos y debo de controlarlo. ¿A qué se refiere controlarlo? Que si hay un cambio en esos documentos, debo tener siempre la versión vigente. ¿De acuerdo? Y entonces en mi procedimiento de control de documentos debería de haber un apartadito donde diga cómo voy a controlar la información de origen externo. ¿Hasta aquí voy bien? Bien. La información documentada conservada como evidencia de la conformidad, aquí se está refiriendo a los registros. Hay que tener en cuenta que siempre que me diga información documentada conservada, me habla de los registros. Si me dice mantener documentación o información documentada se mantenga, está hablando de documentos, llámese manuales, procedimientos instructivos, ¿no? O documentación de origen externo. Entonces dice, debe ser conservada como evidencia de la conformidad, debe protegerse contra modificaciones no intencionadas. Y ya hablamos un poquito de los registros, de qué acciones puedo tomar o qué lineamientos puedo tener para que no haya modificaciones no intencionadas. ¿Hasta aquí voy bien? Eso es en papel. En electrónico, pues lo mismo, ¿no? Tendría que haber una auditoría de datos que me permita saber si hubo archivos, en qué fecha se generaron esos archivos y si corresponden con el momento en el que se hizo esa actividad. Un software de archivo, de sistema informático es muy fácil hacerlo porque para eso son creados. Pero cuando no tengo un sistema informático y manejo un Word, un Excel, un PowerPoint, entonces a veces no es muy aceptado un registro en esos medios porque no tiene todos estos controles de asegurar quién hizo el cambio, ¿no? ¿Cómo sé si hubo una corrección o no la hubo? Si sí la hubo, en qué fecha fue, quién la hizo, no hay cómo descubrirlo y por lo tanto los Excel, los Word, los PowerPoint o cualquier archivo editable no son como muy válidos para presentar como evidencia de una actividad realizada. Entonces, en ese caso, si no tengo un sistema informático, lo más viable es que sea un registro impreso y manual, ¿no? ¿Voy bien hasta aquí? Bien, recomendaciones de las buenas prácticas de documentación. De preferencia usar cuadernos, bitácoras, formatos expresamente diseñados para cierta actividad que aseguren la integridad de la información. Por ejemplo, con un número de folio consecutivo en cada hoja, si estoy hablando de cuadernos o bitácoras. Si estoy hablando de formatos, pues a lo mejor con la fecha consecutiva. Y para registrar
Para hacer uso de hojas de papel, no debo de hacer usos de hojas de papel sueltas, ni post-it, ni hojas bond. ¿Por qué? Porque hay riesgos de que se pierdan y entonces no me sirvan tanto de evidencia. Todas las hojas que yo use deben de tener un código, una forma de identificar lo que son parte del sistema de gestión, es decir, un encabezado, un código, que cumpla con todas las características de sus documentos y que tenga fecha consecutiva, ¿no? Elaborar los registros de forma legible, con tinta indeleble y no hacer uso de corrector en los mismos. Sí es importante que a lo mejor si yo veo que tengo incidencias de que mucha gente no se le entiende, pues igual incluyo en mi procedimiento, es importante escribir con letra de molde, ¿no? Todo depende de los riesgos que yo tenga en mi proceso. Otra recomendación es que se establezca en mi procedimiento que es obligatorio cancelar todos los espacios vacíos, ¿no? Todos los espacios en blanco en los registros electrónicos de papel que debieron ser llenados y que por alguna causa justificada ya no fueron utilizados, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Y algo también muy importante es Sí. realizar respaldo de todos los registros que se mantienen de forma electrónica en el periodo que establezca el sistema de gestión. Y alguien podría decir, oye, ¿con qué frecuencia debo hacer los respaldos de la información electrónica? Otra vez, ustedes, su propio sistema lo debe decidir con base en el enfoque a riesgos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo genero 10,000 registros al día y me dicen, es que los respaldos los voy a hacer cada mes y trabajo, pues ahora sí que los 365 días del año. Imagínense, 10,000 registros por 30 días aproximadamente. ¿Cuántos registros se me van a perder si se vuela algo de este mes? Entonces, yo podría decir que cada hora se están haciendo respaldos automáticos en la nube, por decir algo, ¿no? Ah, bueno, perfecto, cada hora, porque si hago 10,000 en un día, pues a lo mejor cada hora estoy haciendo unos 400, 500, ¿no? Ah, bueno, pues cada hora está bien. O alguien diga, no, pues es que yo a la semana nada más hacemos 2, y alguien diga, ¿sabes qué? Voy a hacer un respaldo semanal, perfecto, no hay ningún problema. O voy a hacer un respaldo mensual, bueno, pues se me van a perder 8, bueno, como quiera. Pero alguien diga, no, es que con uno que se me pierda ya es muy grave, pues entonces cada 20 minutos o se asegura que en cuanto se guarde el archivo se suba el respaldo y de inmediato se hace tanto la generación del como el respaldo, ¿no? Eso depende también de qué tan crítica sea mi información y qué tanta información sea lo que estoy manejando. En cantidad y en algo crítico específico, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo definen ustedes con base en su enfoque a riesgos, pero tiene que estar documentado perfectamente. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Perfecto. Bien, entonces, para poder terminar esta parte de la documentación, les voy a pedir un favor, voy a terminar la grabación para que se corte hasta aquí.